Bienvenidos al sitio de iacuruguay.com. En el mismo van a encontrar cuáles son los próximos seminarios que tenemos en vivo, webinars gratuitos e información de interés. También van a poder sumarse a nuestro grupo de noticias IAC para estar enterados de primera mano de todas las actividades. En la sección superior tenemos la opción de seminarios disponibles, donde van a encontrar cuáles son los seminarios que se encuentran disponibles para inscripción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Luciana Pérez, guía Montessori AMI, también licenciada en educación con título revalidado en Uruguay como maestra común y además tengo un postítulo en educación media rural, modalidad séptimo, octavo y noveno, con énfasis en ciencias sociales y lenguaje. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un poco lo que va a ser el contenido de nuestro seminario, que está además avalado por el Consejo Nacional de Formación de acá de Uruguay. Y su seminario se llama El área sensorial del ambiente Montessori, construcción del intelecto a través de las llaves de la clasificación y exploración del mundo. Y bueno, para comenzar quería compartir primero una cita de María Montessori. María Montessori plantea que quien sirve a la niñez siente que sirve al espíritu de la humanidad, al espíritu que debe liberarse. El niño con su enorme potencial físico e intelectual es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en los niños en la niñez, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Y bueno, y con esta cita de nuestra grandiosa María Montessori, quería contarles un poquito para poder ponernos en panorama, ¿no? Situarnos, contextualizarnos en la importancia del área sensorial dentro del ambiente Montessori. Primero, compartiendo un poco lo que es la concepción de la educación dentro de la filosofía Montessori. María Montessori planteaba que la educación debe ser entendida como una ayuda para la vida y que debe comenzar a partir del nacimiento, alimentando de esta manera una revolución exenta de toda violencia y que una a todos para un fin común, que es la ayuda del niño en su autoconstrucción. En esta concepción, esta definición que nos plantea María Montessori de lo que es de cómo entiende ella la educación, vemos muchísimas cosas interesantes que son importantes tenerlas en cuenta para poder comprender un área específica como la que vamos a abordar en el seminario, que es sensorial. Primero estamos hablando de una ayuda para la vida, con lo cual el centro del hecho educativo no es el docente que transmite conocimiento, sino que es cada niño, cada niña en su propio concepto de autoconstrucción, que sería como un segundo concepto importantísimo para el método Montessori, que es el hecho de que cada niño, cada niña se construye a sí mismo usando para ello sus poderes interiores, que vamos a ver algunos más adelante, pero además los elementos, todo lo que haya en el entorno, incluidos, por supuesto, las personas adultas referentes que acompañamos a la niñez y a la infancia. Entonces, de esta manera, justamente es lo que está hablando aquí, es algo también exento de violencia, que es algo también importante porque estamos planteándonos una pedagogía, un método que habla de una educación por y para la paz. Justamente aquí tenemos un niño que está haciendo un trabajo autónomo, un trabajo libremente elegido, un trabajo sensorial, que justamente es el área que vamos a estar abordando en el seminario, ¿sí? Que estamos presentando a través de este webinar. Entonces, para también entender un poquito desde el punto de vista teórico la importancia del área sensorial dentro del método Montessori, también tenemos que introducirnos en lo que son los periodos sensitivos o periodos sensibles. Entonces, María Montessori planteaba que eran momentos donde hay una sensibilidad especial, ¿sí? De un ser en su estado infantil, mientras está en su proceso de evolución,
que manifiesta una disposición transitoria y además limitada para la adquisición de un rasgo particular, ¿sí? Entonces, una vez que ese rasgo característica de su propia especie ha sido adquirido, esa sensibilidad desaparece. Cada característica específica de un ser vivo se logra a través de una ayuda, un impulso que pasa o potencia esa adquisición. Cuando María Montessori habla de esto, esta disposición transitoria y que además es limitada, es como una especie de interés particular que se ve manifiesto en los niños y las niñas en adquirir los rasgos que caracterizan a la especie humana, que caracterizan a la humanidad. María Montessori observó esto, tomó esto que había ya definido el científico holandés Hugo de Vries y lo había definido con insectos, y María Montessori justamente extendió este principio de los periodos sensitivos a los seres humanos y pudo identificar además varios periodos sensitivos que vamos a ver en breve. Primero vamos a ver qué es lo importante, o sea, cuál es la importancia de mencionar la importancia de los periodos sensitivos. Entonces, un niño aprende a adaptarse a sí mismo y a hacer adquisiciones en los periodos sensitivos. Son como un rayo que lo ilumina interiormente o una batería que le proporciona energía. Esta sensibilidad es la que le permite al niño entrar en contacto con el mundo exterior de una manera intensa, particular. En este momento todo es fácil, todo es vida y entusiasmo. Cada esfuerzo marca un aumento en el poder. Solo cuando se haya obtenido la meta, viene la fatiga y el peso de la indiferencia. Esto también lo plantea María Montessori, es una cita de ella. Justamente lo que plantea es que esos periodos sensitivos, junto con otros, ¿sí? Otros poderes interiores con los cuales cuentan los niños y las niñas para su propia autoconstrucción. Entonces, los periodos sensitivos es como que iluminan el interés del niño y la niña hacia una particularidad especial del ser humano, ¿no? Entonces, justamente los más importantes que aparecen aquí en esta gráfica, que le agradezco mucho a guiamontessori.es, que tiene materiales muy interesantes y que les invito también a explorar. Hay muchos blogs y páginas web de personas, guías Montessori alrededor del mundo, que han tenido la generosidad de compartir sus conocimientos con todos y todas. Y bueno, es importante aprovechar estos saberes y poderlos capitalizar para nosotros, nosotras y nuestra profesión, o si estamos en situación de acompañar a niños y niñas a nivel familiar. Volviendo entonces a lo que es este gráfico, que es de Guía Montessori, una página de España. Si vemos en la línea verde, vemos que tenemos el periodo sensitivo del desarrollo de los sentidos, es de los más largos y también va paralelo con el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del movimiento, ¿sí? El orden, ese gusto por las pequeñas cosas, el desarrollo social. Entonces, el desarrollo de los sentidos es un periodo sensible que viene desde el nacimiento hasta los 6 años y es de suma extrema importancia. ¿Por qué? Porque María Montessori decía que los sentidos son como las llaves de acceso al mundo para los niños y las niñas. Todo lo que nosotros percibimos en el mundo exterior lo percibimos a través de los sentidos y nos permiten de alguna manera recibir todos esos estímulos y poderlos clasificar en nuestra mente. Entonces, el desarrollo de los sentidos está también asociado con el desarrollo del intelecto, de la inteligencia, ¿sí? Entonces, ofreciendo una serie de materiales que tengan características particulares que vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver bien en profundidad en el seminario, vamos a poder entonces acompañar al desarrollo natural de la inteligencia, de las múltiples inteligencias de los niños y las niñas en este momento tan importante que es de los 0 a los 6 años, que fue el momento que María Montessori dijo que era la formación del hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que sobre lo cual se van a hacer construcciones futuras, ¿sí? Que son el desarrollo, todo lo que se va a desarrollar a lo largo de la vida tiene sus bases en la primera infancia. La primera infancia es fundamental, es el momento en el cual el ser humano cuenta
con una mente absorbente que simplemente por vivir aprende todo lo que está a su alrededor con facilidad y además se convierte en una persona, autoconstruyéndose una persona de su cultura. ¿Sí? Además, la mente absorbente permite la autoconstrucción y permite la adaptación de cada ser humano a su tiempo y a su lugar. Entonces, justamente esta primera infancia donde se sientan las bases de todo, se sientan las bases del movimiento, del lenguaje, de la inteligencia, del desarrollo social, esta primera infancia cuenta también con unos periodos sensibles que guían, que iluminan, tal como dijo María Montessori en la cita que vimos anteriormente, como un rayo de luz, iluminan lo que son el interés del niño y la niña para ir adquiriendo características de su propia especie. Entonces, el desarrollo de los sentidos, el refinamiento de los sentidos, por supuesto, en diferentes niveles, porque no es lo mismo la exploración sensorial de un niño de 1 año que la exploración sensorial de un niño de 5 años, ¿sí? Como que va evolucionando en complejidad a medida que el niño y la niña va adquiriendo esas llaves de clasificación del mundo. Entonces, este periodo que dura los primeros 6 años de la vida acompaña a la mente absorbente y acompaña a la formación, la primera autoconstrucción del ser humano, sabiendo que todas las construcciones posteriores, todo el desarrollo posterior, tienen sus cimientos en esta primera etapa. Entonces, justamente para acompañar sobre el desarrollo del intelecto, aquí comparto una cita de María Montessori que habla de qué es la inteligencia. Sin elevarse a la altura de las definiciones dadas por los filósofos, podemos por el momento considerarla la suma de esas actividades reflejas y asociativas o creativas que le permiten a la mente construirse, puestas en relación con el ambiente. Según Bain, la diferencia consciente es el comienzo de cada ejercicio intelectual. El primer paso de la mente es apreciar la distinción, distinguir. ¿Qué es lo que es? Distinguir una cualidad, poderla mirar, poderla captar, no solamente mirar si es una cualidad visual, sino captarla con el sentido que corresponda. Las bases de las funciones perceptivas hacia el mundo exterior son justamente las sensaciones. Coleccionar hechos y distinguir entre ellos es el proceso inicial de la construcción intelectual. Entonces, justamente aquí vemos una niña trabajando con un material sensorial, que es un material sensorial visual, donde se discrimina la dimensión, en este caso tamaño. Entonces, tenemos aquí este material nos muestra un montón de aspectos importantes de los materiales sensoriales que tienen que ver con el aislamiento de una cualidad, de un sentido, el que sean científicamente diseñados, ¿sí? Y además que tienen preparaciones indirectas, que además de todo es un material que se relaciona con el área matemática, que se relaciona con el movimiento y con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el niño y la niña se va a encontrar con este material una vez que vaya abstraído en su mente, mostrando que puede armar la Torre Rosa, que además es un material emblemático entre una sala Montessori, donde ha podido además trabajar con sus músculos manuales, ¿sí? Apostando también al desarrollo óculo-manual, apostando también al desarrollo motriz, ¿sí? Que es tan importante en la primera infancia. Entonces, esta niña está practicando el armado de la Torre Rosa y una vez que esta niña ha conquistado armar la Torre Rosa sin ninguna dificultad, viene la guía e ilumina con el lenguaje. Bueno, ahora que tú sabes qué es lo que diferencia a todas estas piezas de esta colección, te voy a contar qué es lo que estabas diferenciando. Con tu vista lo pudiste diferenciar, ahora viene el lenguaje y vamos a ver qué es grande y qué es pequeño, ¿sí? Entonces, y además son 10 cubos, se relaciona indirectamente con la matemática, además de ser cubos, obviamente, ¿no? Entonces, vemos aquí una representación de la maravilla del método Montessori en todo lo que tiene que ver con la autoeducación, la autoconstrucción a través de la manipulación, de la abstracción materializada, del poder pasar por las manos, poder pasar por el cuerpo, en este momento de la vida
donde, en esta primera infancia, ¿sí? De los 0 a los 6 años, donde es sumamente importante el cuerpo. El desarrollo viene acompañado con el desarrollo siempre del movimiento. Bueno, y otra cosa importante para poder dimensionar entonces y contextualizar a lo que es la importancia del área sensorial dentro del ambiente Montessori es poder también conversar sobre las características del método Montessori. Entonces, cuando hablamos del método Montessori, si vemos aquí esta imagen, vemos un grupo de niños y niñas. Esto es un ambiente Montessori que está ubicado en Uruguay, en el departamento de Rocha, en Punta del Diablo, ¿sí? Y que tiene además, va a cumplir en el año 2022 10 años de fundado. Entonces vemos un ambiente donde hay un grupo de niños y niñas trabajando libremente en diferentes actividades, ¿sí? Y donde vemos además una serie de materiales que están todos dispuestos a la altura de los niños y las niñas en estanterías. Entonces, cuando nos planteamos el método Montessori, siempre sabemos que hay un ambiente preparado, la importancia del ambiente. María Montessori planteaba que los seres humanos atravesamos diferentes estadios del desarrollo, ¿sí? Estadios embrionarios, donde un primer embrión es el embrión físico que crece dentro del útero de la madre. Una vez que nacemos, venimos a este mundo, nos convertimos en un embrión psíquico que precisamos también un ambiente que nos nutra como nos nutrió el útero de nuestra madre. Entonces, en cada momento de nuestro desarrollo como seres humanos, necesitamos un ambiente que nos permita llevar adelante nuestra misión personal, que es nuestra autoconstrucción como seres humanos. Entonces, justamente esta autoconstrucción ocurre entonces en un ambiente preparado donde además cada personalidad, cada persona es respetada, es valorada, ¿sí? Hay un respeto por la personalidad infantil. No le pedimos a los niños que sean otra persona, sino que sean ellos mismos, ellas mismas, y que puedan conocerse a sí mismos, a sí mismas, puedan crecer, evolucionar y mostrar su mejor versión, ¿sí? Entonces, no hay un modelo de lo que es estar bien y estar mal, o con estas comparaciones que se elaboran en diferentes situaciones de lo que tiene que ver con el entorno escolar. Justamente en el ambiente Montessori, cada ser humano, cada niño, cada niña, sigue su propio patrón de desarrollo y sigue sus propios intereses y tiene un acompañamiento de personas adultas referentes que guían ese proceso ofreciendo materiales y ofreciendo experiencias que permitan nutrir ese desarrollo, ¿sí? Entonces, esto viene acompañado también con la libertad de elección, donde cada niño, cada niña elige libremente entre la opción de materiales disponibles que conozca, y los que no conocen reciben una presentación individual o grupal por parte de la guía sobre cómo usar cada material para poder realizar su propio camino dentro del uso de esos materiales, y la guía parece de repente iluminar algunos momentos con juegos siguientes, con otras cosas, ¿sí? Porque cada material Montessori tiene muchos usos dentro de su misma característica o dentro de su mismo propósito principal. El ambiente material está adaptado al niño, a la niña. Todo lo que está en la sala, que está a la altura de los niños y las niñas, puede ser utilizado por ellos y realmente puede ser utilizado desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico. ¿Sí? No representa un desafío frustrante, no representa algo que realmente ergonómicamente no puedan manipular desde el punto de vista físico, sino que son todos materiales que están adaptados y diseñados especialmente para que sean utilizados por niños y por niñas. Asimismo, tenemos que los materiales están limitados por cantidad. Hay un solo ejemplar de cada uno. ¿Por qué? Porque los materiales son de uso colectivo. Los materiales del ambiente Montessori son materiales que no tienen propiedad privada, sino propiedad compartida. Entonces, de esa manera no hay competencia, porque cada quien lleva adelante su propio trabajo, y si yo tenía ganas de usar lo que otro está usando, tengo que esperar o tengo que redireccionar mi atención a usar otro material. Y lo último, que es lo más importante, que se relaciona con el área sensorial, que es la que nos compete en este momento y que estamos hablando ahora y presentando
para nuestro futuro seminario de esta área, es que los materiales del ambiente Montessori están organizados por áreas. Y estas áreas son 4. Estamos hablando de una sala de 3 a 6 años, que es con la que más trabajó María Montessori, que se llamó Casa de los Niños. Entonces, ¿qué tiene? El área de vida práctica, que es un área que principalmente se enfoca hacia el control de la coordinación motriz con actividades del cotidiano que desarrollamos actualmente como personas adultas, que vamos a desarrollar a lo largo de nuestras vidas, que tienen que ver con cuidarnos, con cuidar nuestro entorno, ¿sí? También está el área del lenguaje, donde está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la oralidad, con el conocimiento de los fonemas, ¿sí? También tiene que ver con la escritura y la lectura de diferentes niveles. También está el área de matemáticas, donde vamos a encontrarnos con materiales que nos permiten la noción de los números del 1 al 10, la noción del sistema decimal o la noción de lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, las 4 operaciones principales. También la noción de empezar a modelar la abstracción. Pero sobre todas las cosas tenemos un material importantísimo, que son un área con materiales importantísimos, que es el área de sensorial, donde vamos a ver que van a haber materiales organizados para que favorezcan, aislando una cualidad de un sentido, que favorezcan el apropiarse, el refinamiento de los sentidos a través de que se apropie cada niño, cada niña, de lo que son las cualidades y permitan desarrollar, ¿sí?, actividades mentales como la clasificación, la seriación, la comparación, ¿sí? Entonces, el área sensorial, aquí vemos otro uso de la torre rosa. ¿Se acuerdan que les comenté brevemente hace ratito que los materiales de todas las áreas en general del método Montessori tienen más de un uso? Hay un uso inicial, que es el introductorio, que es la primera presentación, pero hay muchísimos ejercicios siguientes con los cuales los niños y las niñas van a poder llevar adelante y apropiarse completamente de todo lo que el material tiene para ofrecerles, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro uso de la torre rosa. Entonces, el área sensorial es un área que tiene materiales visuales, donde tenemos materiales que tienen que ver con la dimensión, con el color, con la forma, ¿sí? Vamos a ver, cada una de estas cualidades tienen varios materiales que van además avanzando el nivel de complejidad y acompañando a que cada niño, cada niña vaya experimentando, pasando por sus manos, por su cuerpo, por sus sentidos, estas cualidades del mundo. Y vamos finalmente del material al mundo para ir pasando hacia la abstracción, que es lo que se busca con esta área. Siempre el pasaje a la abstracción, pero el pasaje a la abstracción no es algo mágico, sino que es un camino a recorrer, y que ese camino necesita esto que son los materiales que nos van dando como una cierta suerte de seguridad al principio, como una suerte de muleta que después soltamos y podemos caminar sin necesidad de los materiales, porque ya los materiales, sus cualidades, lo que tenían para presentarnos, pasaron a ser incorporados dentro de la mente de cada quien. Entonces ya se logró la abstracción, ¿sí? Bien, entonces tenemos materiales, como les decía, recapitulando, visuales, donde vamos a ver la dimensión, el color, la forma. Vamos a tener materiales olfativos, materiales gustativos, materiales auditivos para la altura e intensidad del sonido. También podemos abordar la duración del sonido. También vamos a tener materiales táctiles, donde vamos a experimentar texturas, donde vamos a experimentar temperaturas. Materiales estereognósticos, en los cuales vamos a través de nuestra mano, vamos a tocar algo y captando su temperatura, su forma y todo, viene a nosotros la imagen mental de qué es lo que estoy tocando, ¿sí? Materiales además que no aíslan una cualidad de un sentido, sino que mezclan impresiones sensoriales, ¿sí? Que son muchísimos además, y que además preparan indirectamente para muchas áreas que tienen que ver con matemáticas, y extensiones culturales que tienen que ver con los aspectos sensoriales del mundo, que tienen que ver con botánica, que tienen que ver con zoología. Entonces, a través de los materiales sensoriales va a haber todo un trabajo autónomo de niños y niñas, refinando sus sentidos, pero sobre todo también especialmente autoconstruyéndose y conociendo
todo lo que son las cualidades del mundo, ¿sí? Para poder tener un mejor desarrollo de su intelecto. Y todos estos materiales que tiene el área sensorial van a ser abordados y presentados en este seminario que próximamente vamos a compartir de sensorial, ¿sí? Y para terminar esta pequeña introducción, quería compartirles otra cita de María Montessori que habla de que hay que tomar al hombre en sí mismo, acompañarlo con paciencia y confianza en todos los planos de la educación. Debemos poner todo ante él, la escuela, la cultura, la religión, el mundo mismo. Debemos ayudarle a desarrollar dentro de sí mismo lo que le hará capaz de entender. Esta es una labor de educación. Esta será una preparación para la paz, porque la paz no puede existir sin justicia y sin hombres dotados de una fuerte conciencia y personalidad. Y bueno, cerramos por acá con esta cita de María Montessori que dice que no la sigamos a ella, que sigamos a la niñez. Les espero en el seminario donde vamos a estar abordando todos los materiales del área sensorial. Un placer haber compartido con ustedes esta pequeña presentación.